Bueno, pues soy Vanessa Montfort y esta es La Tofana, mi última novela que ganó el premio Primavera. Es una historia que me ha llevado 4 largos años, 5 si contamos con el que estuve documentándome para la obra de teatro previa a esta novela que, bueno, la culpa la tuvo precisamente la documentación. No supe muy bien dónde parar, porque es una historia fascinante, es la historia de la primera asesina en serie, que, bueno, según los criminólogos, las mujeres no tenemos un patrón de asesino en serie. Bueno, este es el caso. Es una mujer con un patrón muy claro. Julia Tofana creó un veneno en el siglo XVII. Ella era hija de alquimista y de boticaria. Ella era también perfumera y científica. Estamos en el paso de la alquimia a la química, en una Roma muy oscura, pero llena de revoluciones luminosas, a pesar de todo. Y ella crea un veneno indetectable, inodoro, incoloro, con el que decide matar a hombres como su padre para proteger a mujeres como su madre, lo que luego se llamó el Aqua Tofana, cuya sola mención provocaría terror durante siglos y que fue la responsable, a través de una red de crimen organizado, perfectamente organizado y tramado, llegó a matar a 602 personas, o de eso la acusa la Inquisición, 602 hombres acusados de maltrato en la Roma del siglo XVII. Fue primero obra de teatro. Sí. ¿Por qué obra de teatro? Porque me la encargaron. Así. Es que a veces los encargos se convierten en tus obras más personales, curiosamente. Yo no he trabajado por encargo en novela, siempre tenía la novela y luego la publicaba, pero sí en teatro, y eso me ha hecho salir muchas veces de mi estado de confort como escritora, porque si no, es verdad que todos, la cabra tira al monte, ¿no? Y acabamos hablando de temas muy similares y supone una exploración diferente, evidentemente, a no ser que sea por cuestiones puramente económicas, y en teatro no suele ser el caso. Uno acepta un encargo cuando algo le remueve por dentro, ¿no? Entonces, esta historia me va a gustar. Entonces, a mí me proponen la historia de la Aqua Tofana, del veneno, cuando todavía ni la directora, a María Herrero, cuando me dice, he encontrado un veneno, no sé qué hacía ya rastreando venenos, nunca se lo pregunté. Ella tiene una compañía maravillosa de teatro barroco. Había visto firmado Lejárraga, mi obra anterior, y le había gustado mucho, quería trabajar conmigo. Yo decidí que quería trabajar con ella, nos pusimos a rastrear. Entre los temas que me propuso, me pareció interesante porque era una historia de alquimistas en principio, del siglo XVII, y yo no sabía nada de las alquimistas mujeres, no sabía ni que había, vamos. Y Julia, pues no, ni estaba ni se la esperaba, o sea, no sabíamos de su existencia hasta que empezamos a tirar del hilo. Había mucha documentación errónea, se veían campanas, pero no se sabía dónde. De hecho, se confunde la madre con la hija, con la nieta, muchas veces, ¿no? Y sabíamos que existían unas actas de 1640 páginas que encontré con posterioridad a la obra de teatro. Y escribí esa obra de teatro, al final se estrenó en el Teatro de la Abadía y en el Festival de Almagro con bastante afluencia de público, y no supe dónde parar, porque no había encontrado la documentación suficiente. Tenía además, pero no como para escribir los antecedentes y para trazar psicológicamente verdaderamente a estas mujeres y a estos hombres, porque en la trama también hay hombres que se atrevieron a hacer lo que hicieron, ¿no? ¿Cuánto de ficción y cuánto de realidad hay en la novela en relación a los personajes? Pues como es una novela, la ficción es lo que sustenta, o sea, la documentación es lo que sustenta la ficción, pero la ficción, la historia con minúsculas está muy por encima de la historia con mayúsculas. Claro, yo no soy historiadora ni pretendo serlo, con lo cual para mí la historia con mayúsculas es un hilo de donde tirar, ¿no? Entonces las referencias son reales, la investigación del contexto, sobre todo de la Roma del siglo XVII, que ha sido divertidísima, pues por lo que decía, pues una época de grandes avances científicos y artísticos, pero de grandes retrocesos sociales, porque tenemos ahí el contexto de la Primera Guerra Mundial, en realidad, que es la guerra de los 30 años, sí, que afecta a varios países. Tenemos hambrunas, tenemos plagas, tenemos guerras, tenemos descensos de natalidad, tenemos unas leyes tremendamente agresivas, ya no solamente para la mujer, sino para la población, una brecha entre ricos y pobres brutal. Pero a la vez, llegando a Roma, todos los grandes artistas en una especie de Belle Époque oscura,
en busca bueno, de mecenas y de opio y de prostitución y de amor libre. Es Año Santo, como ahora, cientos, miles de peregrinos llegando a Roma, una Roma venida a menos, que ya no es la Roma de 1 millón de habitantes del imperio, que son 200.000 habitantes armados hasta los dientes, con barrios como el Trastevere, donde no se atreve a entrar ni la guardia papal, toda enfangada, en fin, un número, ¿no? Que en ese contexto tan agresivo y donde la vida varía tan poco, pues las mujeres sufren un retroceso enorme. Entonces, a mí me parecía, o sea, quiero decir, por las leyes que se dictan precisamente, o sea, la madre de Julia Tofana, por ejemplo, Teofania d'Adamo, que es la primera que empieza a fabricar venenos, era perfumera, entre otras cosas, y boticaria, ella podía tener una botica, ella podría haber heredado, por ejemplo, de no haberla justiciado, porque ella ya mató al marido por envenenamiento, por maltrato. Ella disfrutaba unas libertades, incluso en su época hubo mujeres que llegaron a la universidad y se doctoraron en medicina. Y sin embargo, Julia, 30 años después, se están preguntando si las mujeres tenemos algo. No pueden heredar, no pueden prácticamente salir de casa, son confinadas en el hogar, no pueden ni siquiera ser parteras, que es un oficio típicamente femenino, ya no hablemos de ir a una escuela o universidad, no pueden leer. O sea, es como el cuento de la criada, pero sí, en verdad, ¿no? Entonces, ese contexto de ser una vasija para parir cada 24 meses y las nodrizas para las pobres para amamantar a los hijos de las ricas y las ricas para ser, pues eso, para parir sin descanso y morir en el parto la mayoría de las veces, o según las estadísticas de cementerios que he investigado, los archivos como Campo Cestio, por ejemplo, donde se dice que te pone normalmente muerte en el parto, pues son mujeres mucho más jóvenes que los hombres, o muerte en el hogar, accidente doméstico. Casi todas. Entonces dices, bueno, en ese contexto, ¿qué es lo que de verdad una novelista o un novelista tiene que explorar muy bien para fabricar a personajes de los que no se sabe nada? Luego tienes una serie de datos objetivos que son las fechas del juicio, lo que pasó, de qué se les acusó. En las actas del juicio, como los notarios daban fe de todo, desde los primeros interrogatorios hasta la ejecución, si la hubiera un auto de fe, existes a los careos, a los diferentes testigos. O sea, para mí encontrar las actas, aunque fuera a posteriori, fue maravilloso, porque encontré también, detrás de ella había 600 mujeres que fueron los brazos ejecutores de sus maridos. O sea, es una red mafiosa. Y además ella era siciliana, o sea que ya completamos el pack. Entonces, a mí, claro, me dio muchos elementos para armar una novela, que es esa catedral que surge de datos objetivos, pero que luego a partir de ahí, aunque hubiera habido cronistas que hubieran, pues por ejemplo, tú vas a escribir un Calígula, es tu Calígula. Y hay varios Calígulas en la historia de la literatura y del teatro, ¿no? Pero ahí hay más elementos porque hay historiadores que hablan pues de sus avatares y de su personalidad y de lo que decía, lo que no decía. Aquí no. Aquí los personajes están por hacer, porque es que las borraron. Claro. Y cuando digo las borraron, es que las borraron a través de la ley de la damnatio memoriae, que era el daño a la memoria, es decir, te borraban de la historia. Y lo hicieron, ríete de la cancelación actual, con una rigurosidad tal, la Inquisición, que es que no ha quedado rastro. Por lo tanto, eso para la escritora, no la que se documenta, es oro puro, porque tienes las dos cosas. Tienes la documentación en la que basar la historia, un contexto para poder armar psicológicamente a los personajes, y a partir de ahí es imaginación y a soñar, es decir, construyes de cero, tienes esos gaps, esos huecos, puntos ciegos que hacen que tú como novelista puedas soñar a los personajes, porque nadie lo ha hecho antes. Yo te puedo decir que yo leo mucha historia y para mí es la mejor novela histórica que he leído en lo que va de años. Ay, por favor, qué alegría. Y no creo que haya alguna que la supere. Muchas gracias. Por la investigación, por la construcción de los personajes, por la ambientación. Es que era tan bonito, trabajo. Mucho, porque empecé, te digo que no sabía dónde parar, entre que a mí me fascinaba, y yo creo que también se nota. Luego lo difícil era decir, es que había tantos detalles y tantas cosas bonitas, por ejemplo, ¿no? A mí me ha asesorado, claro, yo tenía un profesor de la historia del papado en la Universidad de Roma, que es colega de mi traductor allí, ¿no? Entonces, que él estaba ya alucinado de no haber escuchado hablar de Julia, el agua Tofana sí, de que había habido un juicio, pero tampoco sabía mucho, ¿no? Y es su campo de investigación, entonces ya estaba tan fascinado como yo. Yo he encontrado esto, he encontrado otro.
le iba contando y él me iba ubicando en el contexto y también me iba diciendo, busca por aquí, o en este barrio se llamaba Tordinona, bueno, o sea, pues a la hora de analizar un mapa del siglo XVII, ¿no? Pero es que luego me encontré con Elena Isla, que es científica, es una científica muy joven, pero es una crack, o sea, es una investigadora y es experta en química del siglo XVII. Entonces, era maravilloso porque, claro, yo le iba diciendo, he encontrado tal veneno o he encontrado tal los alimentos y me decía, esto debe venir de América de esa época porque este veneno no lo conozco. Y claro, ahí hay todo un crisol, nunca mejor dicho, de palabras. Y, por ejemplo, ¿por qué vas a decir termómetro si le queda 30 años para aparecer cuando puedes decir termolabio? Que es ese artilugio, que es una pipa de agua, que además que yo creo que viene etimológicamente de tomar la temperatura, como hacen las madres, ¿no? Sí, con los labios. Es que es precioso. Entonces ahí es donde yo no podía parar. Porque es que era tal leerte, pues por ejemplo, no entero, ¿no? Pero el Tratado de Trotula, ver los símbolos químicos de la época y decir, qué curioso que el arsénico se pusiera con un triángulo al revés, que parece que es como el demonio, ¿no? O sea, es tan bonito. Y luego Roma, que los escenarios quedan en pie. Pero es como ver otra Roma, porque claro, esta Roma no te la van a contar en los audioguías. Tú no vas a llegar a Santa Agnès y Naone, en la Piazza Navona, y te van a contar, mire usted, aquí en la cripta el cardenal Colonna, nada menos vía confesionario, tenía guardados un montón de frascos de agua bendita, que en realidad era veneno, y se lo daba a sus hijas de confesión cuando lo necesitaba. Eso no te lo cuenta. Agüita de San Nicolás, que era para las manchas, que tú la tenías en el tocador y no llamaba la atención, ¿no? Entonces, bueno, pues es como ver el mundo de Matrix, de repente, esa Roma que sigue en pie y que está cargada de misterios, por lo cual, claro, es mucha documentación, sí, pero es que la disfrutaba tanto que, vamos, aunque se me cayeran los ojos a la mitad de la noche, es que me daba igual, es que yo tenía que seguir, ¿no? Creo que vamos por la cuarta edición. Cuarta edición, sí, Eso ayer es la anunciamos. Eso es magnífico. Precioso. Cuando ocurre eso es mágico. Es por lo que te he dicho. Es distinta a todo lo que se ha publicado últimamente. Pues muchas gracias. Y de un tema que apenas hay razón de ser y que si no llega a ser por Alejandro Dumas, pues no figuraría casi en ningún, porque yo he buscado más textos y no he encontrado en ningún otro que hablen de la agua tofana. No, hay dos textos del siglo XIX que me encontré, uno de un químico y otro de un italiano, Ademolo, que yo creo que es filósofo, no tengo muy claro a qué se dedicaba, que sospecho que es quien hizo la transcripción de las actas que yo encontré, porque si no jamás las habría encontrado. Esas, si están, estarían en el Castillo de Sant'Angelo, que es totalmente inexpugnable, los archivos, porque luego tú puedes visitar los archivos de la Inquisición donde estuve, que están en la misma plaza del Vaticano, donde estaba el tribunal. Tienes que pedir muchos permisos, pero ahí no están. Entonces yo creo que el Papa en ese momento, como le afectaba incluso familiarmente, y no sabían hasta qué punto aquello había llegado tan alto, pues entonces las debieron de meter ahí. Quizá estaban tan deterioradas que estos dos, concretamente uno de ellos, hizo una transcripción en el siglo XIX que ya está de por sí muy deteriorada, que es a la que yo pude acceder, que estaba en un archivo mucho más accesible, pero que yo iba buscando otra cosa cuando las encontré. Y ya con esos nombres yo estaba buscando pues registros, ya pues yo iba a buscar un mapa, digo pues ya si tienen algo a nombre de Giovanna de Grandis o Gironi Maspara o cualquiera de ellas, ¿no? O Giulia Tofana, de defunción, de matrimonio, si lo hubiera habido, de lo que sea. Y me dicen, no, pero aquí lo que tenemos son las actas de un juicio. Después de 4 años investigando, yo decía, como mi italiano no es muy bueno, digo, voy a preguntar en inglés, porque fue por email, digo, pues no estoy entendiendo mal, ¿no? Y no, o sea, claro, cogí el primer avión, yo llorando, cogí el primer avión y dije, bueno, vamos a ver de lo que un escritor fabrica solamente guiado por la verosimilitud, cuánto se acerca. Y luego, estas cosas son alucinantes, porque luego te acercas mucho, es decir, no tuve que cambiar tantas cosas. El nombre del inquisidor, que no lo conocía, luego ya vi que era el segundo, rastreando, del gobernador de Roma, de Baranzone, dije, pues vamos a meterlos también, porque esto ya como que suena una cosa como muy institucional, era un juicio que se encargó desde las altas instancias. Los nombres de muchas de las testigos, de las condenadas. Yo había metido una criada cuya familia había muerto y habían muerto en la plaga y había una criada. O sea, es que es curioso. Pero bueno, lo de la suegra, por ejemplo, no me lo esperaba. Había una suegra que había matado a su yerno, ¿no? Que también testificaba, y que las que pidieron inmunidad, por ejemplo,
Yo sabía que la duquesa de Cherry había pedido inmunidad, pero luego había otras nobles que no habían ido al cadalso, digamos, por pedir inmunidad. Todas estas cosas se fueron rearmando, pero lo curioso es que no tuve que modificar tanto. Y eso que yo ya llevaba la mitad de la novela, ¿eh? Y una obra de teatro. O sea que al final, bueno, decía Einstein que donde llega un científico ha llegado antes un escritor. Nosotros trabajamos con otra lógica y al final la imaginación lo que hace es que trabajando mucho el contexto te puedas acercar mucho a cómo por verosimilitud pudieron ser las cosas. Es decir, no tiene sentido que una mujer llegue de Sicilia a Roma siendo huérfana y consiga filtrarse en la corte romana si no es por matrimonio de alguien y si no ha pedido asilo sagrado en un convento. Es que habría acabado prostituta en la calle o muerta de sífilis. O sea, entonces tú dices, vale, pues se ha ido pidiendo asilo sagrado y se fue pidiendo asilo sagrado. Me ha gustado mucho también el último capítulo en el cual hablas del destino de los protagonistas de la novela. Pocas veces ocurre y la verdad es que te das cuenta de que había muchos intereses en esa Roma especial y no podían ajusticiar, por decirlo así, o aprobar a muchos de los participantes en el juicio. Bueno, ya lo dice en esa audiencia privada que se podía tener con el inquisidor, ¿no? Que eso es otra cosa que me llamó la atención estudiando la Inquisición romana, ¿no? Lo dice Giulia Tofana, dice que a Campo dei Fiori solamente van los pobres, ¿no? Bueno, los pobres o los burgueses o los que no tienen un título, porque los demás iban pidiendo inmunidad para hablar. Y entonces eso era un arresto domiciliario por vida en el palacio de tus padres, o el cardenal Colonna restaurando sus obras de arte a 60 kilómetros de... Bueno, pero no estaban libres, ¿vale? pero no iban a ser ajusticiados en Campo dei Fiori. Muchísimas gracias, Vanessa, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias a ti, de verdad.